Les damos la bienvenida. Estoy como un poco sorda. En la tarde de hoy nos acompaña nuestro querido compañero Edwin Jiménez. Y para empezar la actividad en la tarde de hoy, vamos a pedir favor a Martica que nos regale la oración. Sí, Martica. Bueno, Martica, Martica. Muchas gracias. Bueno, vamos a disponernos en estos momentos, cerrando nuestros ojos, para agradecerle a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí reunidos como una familia, agradeciéndoles por todo lo que nos da, Señor, agradeciéndole por el Maestro Jesús, por el Maestro Allan Kardec y todos los benefactores que nos acompañan este día, agradeciéndole a los mentores de esta casa, de este hospital, para que todos seamos unidos en pensamiento para escuchar estas enseñanzas que nos trae nuestro hermano y que el mundo espiritual, nuestros hermanos benefactores lo acompañen, lo inspiren para que ese verbo sea fluido y podamos comprender y entender todas estas enseñanzas. Muchas gracias, que así sea. Gracias. Bien, nuestro compañero Edwin Jiménez, él es parte de la Asociación Médico Espírita de la AME y es un gran trabajador. Entonces, bienvenido, Edwin. Buenas tardes para Oh, todos ustedes. buenas. Reciban de acá de estas tierras del sur de Huila un muy fraternal saludo de parte de la FEDESUR y sus centros asociados. Es una alegría para nosotros poder contar con el permiso de Dios para hacer estos intercambios espirituales a través de la tecnología que hoy tenemos. Estando acá en Palestina, donde estoy en este momento, y poder dirigirme a ustedes allá en Bogotá. Hoy vamos a tratar este tema tan bonito que es la reencarnación como justicia divina. Lo importante es que todos los que estamos aquí somos creyentes de la reencarnación. Por eso hay una historia muy bonita en el libro de Jesús en el Hogar, psicografiado por Ney Prieto, escrito por Chico Javier, donde nos habla y nos cuenta una historia que les narra Jesús a los discípulos en la casa de Pedro. Dice esta historia más o menos así, que existía un señor que vivía en una caverna muy oscura. Y este personaje sentía el mal olor que había en la caverna, sentía hambre, sentía sed, sentía desconsuelo. Y entonces vivía bravo con Dios y lloraba diciéndole a Dios que le ayudara, que lo calmara. Es por eso que Dios escuchó sus súplicas y ante esas súplicas envió la fe. La fe se dirigió hacia él, lo tomó en sus brazos, lo acarició y lo invitó a que orara con amor. Este ser empezó a hacer oración y empezó a sentirse un poco más calmo. Pero unas horas después, nuevamente empezó su tristeza, su angustia. Empezó una vez más a maldecir de Dios y a decirle que por qué lo había abandonado. Es ahí que Dios envió la esperanza. La esperanza se acerca a él y le dice que tenga calma, que tenga resignación, que todo pasará. Este hermano se calma por algunas horas, pero posteriormente vuelve otra vez, como muchas veces hacemos nosotros cuando no nos dan lo que queremos. Vuelve otra vez a sentir el mal olor, la desesperanza, el desconsuelo, la angustia, y alza la mirada y le dice a Dios que lo ayude. Y Dios lo escucha una vez más y envía la caridad. La caridad lo toma con esos brazos cariñosos, lo envuelve, lo llena de halagos, lo alimenta, dirige palabras de cariño como una madre hacia su. Este hermano se calma por unos ratos más, pero una vez más vuelve y cae en el desconsuelo.
Es por eso que Dios, al ver que ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad llenaron el corazón de este hermano, le envió la verdad. Y como vemos en esta imagen, la verdad es una luz que llegó e iluminó esta caverna. Y al ver que el olor salía de su propio cuerpo por sus llagas, que habían sido producto de su mal comportamiento, que tenía comida pero que no la cosechaba porque tenía pereza de hacerlo, sintió temor, sintió miedo, y como la verdad le mostró que no era Dios quien lo juzgaba, sino que era él mismo que se juzgaba, lo que hizo fue correrse aún más a la oscuridad de la caverna para no darse cuenta o para no entender que todo lo que ocurría era por culpa de él y que Dios no lo estaba castigando. Es por eso que Jesús nos dijo que la verdad nos hará libres, pero nosotros obtenemos la verdad, pero no la queremos, porque la verdad es dura, la verdad es difícil, porque la verdad nos dice que somos nosotros los culpables de todo aquello que nos aqueja y no es el que está a nuestro lado. Es de esta manera que Kardec nos habla en el libro El cielo y en el infierno de las creencias y nos pone los dos postulados. Tenemos dos partes hacia donde dirigirnos, hacia una creencia de la nada, que es el materialismo, donde nos dice que la vida empieza cuando nacemos y que la vida termina cuando morimos. Que debemos vivir y gozar mientras estamos en esta existencia, porque cuando este cuerpo muera, todo terminará. Ese es el materialismo. Y aquellos que aún viven en el materialismo son aquellos que roban, son aquellos que asesinan, son aquellos que se satisfacen en su personalismo, porque creen que mañana no habrá nada, porque creen que todo acabará con la muerte. Pero Kardec y los espíritus nos ponen otro postulado, el espiritualista. El espiritualista nos dice que es el que cree que hay algo más después de la muerte. Hay algo. O sea que la mayoría de nosotros somos espiritualistas porque creemos que existe algo después de la muerte. Y allí tenemos dos postulados. Aquel que nos dice que somos una parte del todo y al todo volveremos. O sea que sería prácticamente como un materialismo donde nos perderíamos. Y tenemos el otro postulado, donde nos habla que tenemos una individualidad y una conciencia de nosotros. Al tener esa individualidad y esa conciencia de nosotros, nosotros venimos a ser responsables de nuestros actos. Y es allí donde viene el espiritismo a decirnos que somos seres inmortales, herederos de nosotros mismos. Por consiguiente, todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, proviene de nosotros. Y el Evangelio entonces nos postula esta maravillosa palabra, reencarnación. Y también nos habla de algo, que es la resurrección, porque hay muchos que aún confunden reencarnación con resurrección. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que la reencarnación es el regreso del alma o del espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo, nuevamente formado para este espíritu y que nada tiene en común con el antiguo. La reencarnación nos dice que se supone la vuelta a la vida del cuerpo que ya estaba muerto. Entonces la reencarnación conforme a la doctrina espírita ocurre todos los días. Y la resurrección es un dogma que solo tendrá lugar al final de los tiempos. Si nosotros vemos las leyes de Dios, que son perfectas, sobra decirlo,
la resurrección no tendría lugar porque iría en contra de sus leyes por muchos, muchos motivos. Primero, ¿qué sería de aquellos seres que murieron antes del advenimiento de Jesús? Podremos decir que conocían a Moisés, pero sabemos que los postulados de Moisés eran duros, eran rígidos, porque eran necesarios a su época. Entonces ellos serían juzgados igual a nosotros, que llevamos más de 2000 años teniendo a nuestras manos las enseñanzas de Jesús. Aún más, ¿cómo se va a formar nuevamente un cuerpo de alguien que ha muerto hace muchísimos siglos? ¿Y por qué ese alguien va a sufrir más de lo que podemos sufrir nosotros en este momento si el juicio final fuera mañana? Entonces la resurrección tiene muchos contras, pero sí existe la resurrección si la vemos desde el punto espiritual. Cuando venimos a reencarnar, nos dicen los espíritus, entre comillas, morimos, porque venimos y nos ponemos en la oscuridad de la carne. Y cuando morimos, renacemos nuevamente. Entonces diríamos que nuestro espíritu hace una resurrección. Si habláramos espiritualmente, sí cabría la palabra resurrección, pero eso ya es algo personal. Pero tenemos nuestra reencarnación, que como nos lo dice el Evangelio, es la vuelta del espíritu nuevamente en una oportunidad más para seguir trabajando, para evolucionar. Recordemos que evolucionamos en dos formas, en lo espiritual o moral y en lo intelectual. Son las dos formas que necesitamos evolucionar. Y ahora vemos cómo la pregunta 13, Kardec nos manifiesta que Dios es soberanamente justo y bueno. Cuando le pregunta a los espíritus, Dios que es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno. Si Dios es justo y es bueno, tiene que juzgarnos, entre comillas, porque Dios no juzga a todos y cada uno de nosotros por igual. Por eso nos dice el libro de los espíritus. Es soberanamente justo y bueno. La providencial sabiduría de las leyes divinas se pone de relieve así en las cosas más pequeñas como en las cosas más grandes. Y esa sabiduría no permite dudar ni de su justicia ni de su bondad. Qué maravilloso, ¿cierto? No, no podemos dudar nosotros ni de la justicia ni de la bondad de Dios, porque Dios hace llover sobre los buenos y sobre los injustos. El sol sale a la misma hora en el meridiano donde estamos nosotros para todo el mundo. Se oculta para todos. El aire que respiramos es igual para todos, pero cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros es lo que hacemos con lo que tenemos en nuestros medios. De esa manera pregunta Kardec en la pregunta 167 del maravilloso libro de los espíritus. ¿Cuál es, pues, el objetivo de la reencarnación? ¿Qué pregunta tan maravillosa? Kardec no nos pregunta, no nos dice para qué sirve la reencarnación, sino cuál es su objetivo. ¿Para qué me va a servir a mí reencarnar? Cuando uno habla con personas que no tienen conocimiento espírita y uno habla de espiritismo, siempre sale lógicamente el tema, perdón, de la reencarnación. Y es uno de los temas más duros y de los más controversiales, diría yo, que tiene. Porque mucha gente confunde la reencarnación con la metempsicosis. Mucha gente dice, ¿por qué tengo que venir a pagar lo que ha hecho otra persona? ¿Sí? Pues que venga esa otra persona y pague. Y más aún tenemos creencias que nos dicen que nosotros debemos pagar lo que ha hecho mi padre. No, pues qué chévere. Entonces mi papá se dedica a hacer y deshacer y yo tengo que pagar. Pues eso no es así. Porque el objetivo de la reencarnación, nos dicen los espíritus superiores, es espiar y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Y miren esto tan bonito.
Sin estas dos cosas, expiación y progreso, ¿dónde estaría la justicia de Dios? ¿Dónde estaría la justicia de Dios? Si nosotros, y ustedes, yo sé, amamos a nuestras familias, amamos a nuestros hijos y somos imperfectos, ¿sí? Con todo el respeto a ustedes, porque todos somos imperfectos. Solo Jesús ha sido el único ser perfecto que ha pisado esta tierra. Y si alguno de nuestros hijos o familiares comete un error reiterativo por el cual nosotros le ayudamos, le servimos, pero él continúa en su error y tarde que temprano dice, yo ya no quiero seguir en este error, las drogas, el alcoholismo, nosotros le damos la espalda, ¿no? ¿Cierto? Por el contrario, nos alegramos que ese hijo, esa hija, ese esposo o esposa nos diga que ya no quiere seguir y que lo ayudemos una vez más. Sacamos fuerzas donde tengamos para ayudarle y seguir adelante. Si nosotros que somos humanos imperfectos ayudamos a nuestros hijos, ¿por qué vamos a tener la concepción de que Dios nos va a dejar eternamente, como decía mi abuelita, en la quinta paila mocha? Vaya, sufran allá en el fuego eterno, el infierno, y cuando sea la hora del juicio final, entonces los llamaré. No. Dios nos da la oportunidad de que nosotros reparemos nuestros errores del ayer. ¿A través de qué? A través de la reencarnación. Porque por la reencarnación venimos a espiar las faltas que hicimos. Por eso, como hablábamos al principio de la caverna, cuando comprendamos y entendamos el sentido de la reencarnación, esa luz que nos están dando en este momento, algunas personas la está opacando, la está eclipsando y está diciendo, no, yo no quiero saber de eso es mentira. Pero algunos, como ustedes, como nosotros, que tenemos este conocimiento espírita tan maravilloso, estamos empezando a aceptarla y estamos diciendo, sí, estoy seguro de la reencarnación. Porque yo no creo, yo estoy seguro de la reencarnación. Por eso cada día hago actos, pensamientos, para que mi próxima encarnación, incluso esta más adelante, sea mejor que ahora. Pero lógicamente, pues soy humano, no es una excusa, también cometo errores. Y por eso Dios nos ayuda. Y el Evangelio nos dice que se reconocerá el verdadero espírita, que es el mismo cristiano, por su transformación moral, no por el conocimiento que tenga de las cosas, porque podemos tener mucho conocimiento intelectual, pero si no tenemos moralidad, hay una frase tan bonita que dice que el conocimiento está en tu cerebro, pero la forma de transmitirla depende de la humildad de tu corazón. Entonces, viene eso, se reconoce el verdadero cristiano o el verdadero humano, porque estaríamos entonces sacando a las otras creencias por su transformación moral. Y miren aún más, y los esfuerzos que hace, ni siquiera dice por el cambio que tiene, sino por los esfuerzos que hace. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Ustedes allá, hoy sábado, podrían estar en el parque comiendo helado, ¿sí? Pero no, hemos destinado esta horita y media, para adquirir un conocimiento. Allí está la justicia, la reencarnación, ¿sí? Porque aquí estamos progresando. Aquí, aunque no lo veamos, hemos traído a todos estos seres, a todos estos espíritus, familiares, amigos o aquellos con los que no simpatizan, han llegado aquí al centro espírita, Ruta de Luz, para ser ayudados por todos los guías de la espiritualidad que se complacen en el amor y en el servicio. Por eso cada vez que salimos del centro espírita nos sentimos más livianos, más calmos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos penas, que es igual a sufrimientos, o tenemos goces, que es igual a felicidad. ¿De quién depende que suframos o que tengamos felicidad? Depende de nuestro libre albedrío. Allí está la justicia de Dios, en nuestro libre albedrío. Nadie, absolutamente nadie, nos lo puede violentar. Yo soy heredero de lo que yo hago. Yo soy responsable de lo que yo hago. O en palabras de Jesús y de Juana de Ángeles, yo cosecharé lo que yo sembraré. Y este libre
albedrío me puede llevar por esos dos caminos. Por eso Kardec preguntó, perdón, ¿tiene el hombre el libre albedrío de sus actos? O sea, en palabras del vulgo, ¿puede el hombre hacer lo que quiera? Los espíritus le contestaron, puesto que por ser libertad de pensar, dispone a sí mismo de la libertad de actuar. Al no ser por el libre albedrío, el hombre sería una máquina. Entonces, nosotros somos libres, entre comillas, de hacer lo que queramos, pero somos responsables de las consecuencias que ocurran de todo lo que nosotros hagamos, porque nosotros seremos juzgados por el mal que hemos hecho, que vamos a hacer, que Dios quiera que no hagamos, por el bien que dejamos de hacer y por el mal que resultó del bien que no hicimos. Y hoy en día, sin ánimo de ofender, tenemos los mal llamados influencers, los TikTok y todas estas cosas, con unos muchachos que hacen cosas que, ¿cómo sería la palabra? Que no van acorde con lo que debería hacerse, ¿sí? Entrevistaron una vez a un influencer, se me olvida el nombre ahorita, el muchacho que puso implantes mamarios, y le preguntaron que él por qué hacía cosas, sí, entre comillas, tontas, ¿sí? Fuera de lugar. Entonces él pregunta, pero ¿quién es más tonto? ¿Sí? ¿Yo que hago esas cosas o la gente que las mira? Él pone este ejemplo, dijo, una vez hice un video donde fui, compré purina para perros, lo llevé a un lugar donde tienen perros abandonados, compré purina para, perdón, compré alimentos para los ancianos, los llevé a un ancianato, ¿sí? Y en mis videos solamente me hicieron ganar 1 millón de pesos y yo perdí 5 millones. Al otro día me levanté temprano y fue y le puse un baldado de agua a mi hermana mientras estaba durmiendo y ese video me hizo ganar 15 millones de pesos. Entonces él preguntaba, ¿quién está más en desacuerdo de las cosas? ¿Yo que hago las cosas o quien nos mira? Porque nosotros, a algunas personas, no les gusta el bien. La sociedad le gusta el amarillismo y eso es lo que nos tiene abrumados. Por eso, la moralidad de nuestro libre albedrío es lo que tiene que prevalecer, donde nosotros seamos espíritus buenos. Las penas y los sufrimientos, vamos por el mal actuar, y los goces y la felicidad nos llevan por el buen actuar. Pero entonces viene una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos distinguir el bien del mal? Es una pregunta muy bonita que hace Kardec, pregunta de 630. ¿Cómo yo puedo distinguir el bien del mal? Le contestan los espíritus. El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley de Dios. Y en contraparte, el mal es todo lo que se aparta de esta ley. Vamos a dejar esto aquí un momento. Realizar el bien es conformarse a la ley de Dios y hacer el mal es infringir dicha ley. Qué respuesta tan bonita. Pero Kardec hace una contrapregunta que es muy importante. ¿Cuál es la ley de Dios? Porque nos hablan allá, hacer el bien es ir por la ley de Dios y hacer el mal es ir en contra de la ley de Dios. ¿Y cuáles son las leyes de Dios? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, las leyes de Dios? ¿Dónde las tenemos? Y entonces recordamos a San Mateo y este capítulo de la Biblia que está en el Evangelio también, donde los fariseos le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y dice el Evangelio que Jesús, sabiendo cómo eran los fariseos, los saduceos, que solamente preguntaban con el fin de que él se equivocara para poderlo apedrear, se quedó mirándolo fijamente y les contestó, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mira, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Cómo puedo amar a Dios con todo mi corazón?
pues tengo que perdonar. Porque si tengo en mi corazón odio y resentimiento, yo no puedo amar. El corazón ha sido símbolo del amor siempre, aunque realmente uno ama es con el cerebro, con el espíritu, pero ahí tenemos el símbolo. Si yo tengo odio por mi hermano, yo no puedo amar a Dios de todo mi corazón, porque no puedo amar a alguien que lo siento, pero que no lo conozco, y estoy odiando a aquel que vive conmigo. De toda tu alma, ¿cómo puedo entregarle toda mi alma a Dios si aún estoy apegado a las cosas materiales? Si aún estoy apegado a los bienes. Y recordemos que bienes no es solamente lo material. El orgullo, el egoísmo, es un bien al cual me apego. Y mi espíritu, cuando soy orgulloso y egoísta, es pesado. Por eso no puedo levitar. Y amarás a tu Dios de todo tu entendimiento, porque tenemos que entender a Dios para poder amarlo. Mire qué maravillosa las respuestas de Jesús. De todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Aquí podríamos sacar una charla de este párrafo nomás. Y dice Jesús, y este es el primer y el mayor mandamiento. Amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Y ahora, el segundo que es semejante a este. Miremos cómo lo pone Jesús. El segundo es semejante al primero. Cuando digo semejante, quiere decir que está casi al mismo nivel del otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios y tenemos el semejante, amar al prójimo como a ti mismo. Allí están resumidos todos los mandamientos y todos los profetas. Entonces, ya conocemos la ley de Dios. Y en el derecho colombiano hay un artículo que dice que el desconocimiento de las leyes no nos exime de la responsabilidad. Entonces, cuando yo desencarne, no puedo decir es que yo no conocía, porque tenemos en nuestra conciencia el conocimiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, esas leyes divinas están escritas ¿en dónde? En la conciencia. En esa conciencia tenemos escritas estas leyes. Si las transgredimos, nos vamos a comprometer. Si las obedecemos, vamos a ser mejores personas cada vez más. Por eso nos dice Kardec en el cielo y el infierno. El sufrimiento, siendo inherente a la imperfección, como el goce a la perfección, el alma lleva consigo misma su propio castigo en todas partes donde se encuentre. Entonces no existen los talismanes, no existen los rezos, no existe la lectura de cartas, ¿sí? Para quitarnos la mala suerte. Eso es mentira, eso es falso, no existe eso. ¿Sí? Porque yo tengo mis imperfecciones, que son mías, y donde quiera que yo vaya, las voy a llevar. Es una carga que yo tengo, que tengo que liberarme de ella a través del autoconocimiento. Igual, cargo conmigo también mis perfecciones. Donde quiera que vaya, también las voy a llevar, sea encarnado o sea desencarnado. No hay necesidad para eso de un lugar. Donde hay almas que sufren, allí estará el infierno, así como el cielo estará por todas partes donde hay almas dichosas. Por eso Kardec nos deja esta maravillosa frase: nacer, morir, renacer y progresar siempre, tal es la ley. Porque estamos en un proceso evolutivo donde la reencarnación es una de las mayores leyes de justicia y de amor que Dios nos ha dado. Miremos que en la reencarnación se manifiesta el amor de Dios, porque si yo cometo un error en la juventud, donde somos inexpertos, en la juventud donde somos
tercos, porque yo era terco, ¿sí? Y cometo un error, posiblemente un homicidio, un suicidio, un aborto, que está tan de auge por nuestras leyes, ¿sí? ¿Será que Dios eternamente me va a castigar? No, ¿cierto? Dios me va a decir, tienes que progresar, entonces tienes que espiar ese error que has cometido y tienes que pasar la prueba para que sigas adelante, porque Dios no quiere la muerte de los pecadores. Dios quiere que el pecado sea abolido. Digo pecado entre comillas porque nosotros no creemos esa palabra, pero así está en la Biblia. Entonces vemos cómo Cardenos habla diciendo que todos los espíritus tendemos a la perfección y Dios nos faculta los medios de alcanzarla, proporcionándonos las pruebas de la vida corporal. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo progresamos? A través de la reencarnación. ¿Sí? ¿Cómo adquiero yo un título? A través del estudio. ¿Sí? Yo no puedo llegar y entrar a primero primaria y ya al año salir con un título de ingeniero, de abogado, de lo que sea, porque no tengo el conocimiento ni la experiencia. Por eso necesito como mínimo 11 y 6 son 17 años para obtener un título, como mínimo. ¿Sí? ¿Y cómo adquiero yo mi perfeccionamiento? A través de las sucesivas reencarnaciones. Pero esto también tiene una telita para hilar, que hay personas, cuando hablamos de reencarnación y ponemos esto ante los ojos de ellos, dicen, ah, bueno, entonces yo en esta existencia me dedicaré al alcoholismo o seguiré siendo, disfrutaré y en la próxima existencia ya vengo entonces a reparar estos errores que estoy cometiendo. ¿Sí? Tampoco quiere decir eso. Quiere decir que cuando conocemos la reencarnación, lo que debemos hacer es empezar a trabajar desde ya en nuestra reforma moral y lógicamente en nuestra reforma intelectual, porque recordemos que evolucionamos moral e intelectualmente. Su justicia, sin embargo, les concede realizar en nuevas existencias una prueba, perdón, su justicia, sin embargo, les concede realizar en nuevas existencias lo que no pueden hacer o concluir en una primera prueba. O sea que si en esta existencia, por más que nosotros nos empeñamos en hacer algo y no tuvimos la oportunidad de estudiar, no tuvimos la oportunidad del trabajo, ¿sí?, que queríamos, porque recordemos que Chico Javier tiene una frase muy bonita, nosotros no tenemos lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Sí? Tenemos lo que necesitamos, así que aprovechemos lo que necesitamos. Y hay otra frase muy bonita en una película que se llama Interestelar, donde le dice un protagonista a otro, le dice, muchas veces nos enfrascamos pensando en lo que queremos, que no disfrutamos lo que tenemos. Entonces yo los invito a que disfrutemos lo que tenemos. Disfrutemos esa esposa, ese esposo, esos hijos, disfrutemos ese hogar, disfrutemos esta existencia, porque no tenemos conocimiento, o yo no tengo conocimiento de cuánto tiempo duramos en la vida espiritual esperando la oportunidad de reencarnar nuevamente. Si pudiéramos saber que tuvimos que pasar 100, 200, 300 años esperando una reencarnación, la aprovecharíamos al máximo, porque los 80, 90, 100 años que vivamos son muy pocos. Y sabemos, por la psicografía de Chico Javier, de Evaldo Pereira Franco, que hay espíritus de muchos siglos esperando una reencarnación y no han tenido la oportunidad. Entonces no desaprovechemos la de nosotros, no las aprovechemos y hagamos al máximo. Es tan bonita la justicia, la reencarnación, como hablábamos al principio, es para mí uno de los actos de amor más grandes que tiene Dios, que es que así yo tenga la edad que tenga, finalizando mi vida, si estudio, ese conocimiento intelectual no se me va a perder, porque lo voy a traer en la próxima asistencia.
Si yo me mejoro sin importar todos los errores que haya cometido y en los últimos años de mi vida empiezo a trabajar en ser mejor, esos años no se van a perder, porque en la próxima asistencia y aún en la asistencia espiritual continuaré trabajando. Entonces, mis queridos hermanos, todo lo que nosotros hagamos no es perdido. Nada. No piensen que no tenemos la edad, que no tenemos el tiempo, porque todo eso lo tenemos. Y tenemos que aprovecharlo para tratar de concluir en esta existencia lo que más podamos. No obraría Dios con equidad ni de acuerdo con su bondad si condenase para siempre los que tal vez hayan encontrado, oriundos del propio medio donde fueron colocados y ajenos a la voluntad que los animaba, obstáculos a su mejoramiento. Recordemos que nosotros somos herederos de medios. O sea, heredo el medio donde renazco. Heredo mi familia, en el caso mío, acá en Palestina, en el sur del Huila, donde hay montaña por toda parte. ¿Sí? Yo heredo esto. No heredo conocimientos ni moral, porque eso es intelectual, eso es mío, personal. ¿Sí? Pero hay personas que heredan medios violentos o medios de mayor sufrimiento, que por las circunstancias de la vida cometieron errores, de los cuales se arrepienten. Tuve que hacerlo porque me estaba muriendo de hambre. Tuve que hacerlo porque fue en defensa propia. Tuve que hacerlo porque si yo no lo hacía, él acababa con mi familia. ¿Sí? Lógicamente no es justificación, pero no se hizo por maldad, que es la diferencia, sino que se hizo por un medio que estaba en el momento. ¿Acaso Dios condenaría a esa persona o nos condenaría a nosotros para siempre por ese error? ¿O por el contrario nos brindaría la oportunidad de reencarnar para seguir reparándolos? Y ahí tenemos esa justicia maravillosa. Si la suerte del hombre se quedase irrevocablemente después de la muerte, ¿no sería una balanza en que Dios pese las acciones de todas las criaturas y no habría imparcialidad en el tratamiento, perdón, que a todos dispensaría? Porque Dios, tenemos que sacarnos de la cabeza que Dios no juzga ni premia a nadie. Dios nos ama a todos por igual. A todos por igual nos ama Dios. Somos nosotros, ese Dios con D minúscula que tenemos en nuestra conciencia, que nos da una recompensa, o que, por el contrario, nos invita a que reparemos los errores. Por eso Dios nos ama. Y Él sabe que nosotros vamos a seguir trabajando. Y Él sabe que nosotros vamos a seguir siendo mejores. Y Él sabe que la cruz que hoy tenemos es la que necesitamos, porque es la que hemos pedido. ¿A través de qué? De la justicia. A través de la justicia es todo lo que tenemos nosotros. Y para poder comprender y entender aún más esa luz que hoy nos está alumbrando de la reencarnación y que no nos eclipse ni nos haga sentir miedo, tenemos las obras básicas del espiritismo, donde Kardec en tan solo 15 años aproximadamente codificó y nos dejó este legado de enseñanzas maravillosas. Queremos ayudar a nuestro hijo que tiene problemas, aquí está la solución. Tenemos problemas en nuestro matrimonio, aquí está la solución. Tengo problemas en mi trabajo, aquí está la solución. El espiritismo nos da la solución. No nos quita los problemas, pero nos enseña por qué nos están ocurriendo. Porque el espiritismo es una fe consoladora que no es ciega y es renovadora. Y si queremos conocer más de la justicia divina y la justicia de reencarnación, tenemos todos estos libros psicografiados por grandes seres, en este caso Chico Javier, para conocer
quiero saber qué me va a pasar a mí cuando desencarne. Leamos la obra de André Luis, donde vienen los espíritus a decirnos a través de esa obra, vea Edwin, no haga esto porque le va a pasar esto porque a mí me está pasando, ¿sí? Y vienen a decirnos, vea Edwin, haga esto porque esto lo enseñó Jesús y usted va a ser feliz. A veces gastamos tiempo, que no es malo, en ver una novela. Bueno, las novelas sí son malas, ¿para qué? En ver una película, pero tenemos novelas maravillosas acá de la vida real que nos enseñan más. Entonces, la invitación es a leer, porque en la lectura nos hará libres. Tenemos estos libros maravillosos de Manuel Filomeno de Miranda, ¿sí? No sé si ya hayan tenido la oportunidad de leerlos, los 4 libros de Transición Planetaria, maravillosos, ¿sí? Dígame, ¿quién de nosotros no quiere estar en un mundo de regeneración donde solamente habrán pruebas, donde no habrá sufrimiento, porque no habrán expiaciones? ¿Quién de nosotros no quiere estar en un lugar donde usted pueda salir tranquilamente de su casa sin estarse preocupando que lo van a robar, que van a entrar a sacarle las cosas? Y allí está eso. Allí están las enseñanzas morales que nos ayudan. Tenemos estos romances maravillosos de Manuel, donde vemos cómo la reencarnación es la justicia divina en estos libros. Hace 2000 años, la complementamos con 50 años después y vemos la justicia, o sea, no hay algo ilógico en eso. Este libro maravilloso que se llama Renuncia, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Ave Cristo, los invito para que lo lean y entender más la justicia del amor que Dios ha implementado en nuestros corazones. Amalia Domingo Soler, recordemos una, una historia maravillosa de Amalia Domingo Soler, cuando llega uno de sus amigos y le comenta que un muchacho joven se enamoró de una muchacha con una discapacidad visual, pero la muchacha le decía que no iba a estar con él porque ella era ciega y él podía ver. Y este joven fue y se paró frente al sol durante una semana sin parpadear, y los rayos del sol le quemaron la retina y quedó ciego. Así que fue y se dirigió hacia donde la muchacha y le dijo, ahora tú y yo somos ciegos. ¿Qué nos impide amarnos? Amalia Domingo conoció esta historia y le preguntó a su guía espiritual. Y él le cuenta que esta muchacha en existencias anteriores había sido de un temperamento muy fuerte, una gran terrateniente que cuando los esclavos intentaban irse o se volaban, ella los tomaba, los castigaba y les sacaba los ojos para que no se volvieran a ir. Le quemaba los ojos a los pajaritos para que no volaran. Y por eso ahora viene a reparar a través de su visión. Mire qué maravilloso, ¿cierto? La justicia. Y el muchacho era su ayudante. Entonces él también tiene su culpabilidad y ahora viene a trabajar junto con ella para la reparación. Y continuamos con todos estos libros espíritas maravillosos, Juana de Ángeles. Todo esto nos ayuda. Víctor Hugo, cómo nos enseña el valor de la justicia, de la reencarnación. Miremos que no hemos ido a ninguna parte que no sean libros espíritas, porque aquí nosotros tenemos todo para aprender. Ernesto Bozano, un escritor maravilloso. Tenemos un caso en la revista Espírita de la justicia a través de la reencarnación, donde nos hablan los espíritus que Juana de Arco es la reencarnación, una de las últimas reencarnaciones, pues, de Judas. Y si nosotros vemos la vida de Juana de Arco, es muy similar a la vida de Jesús. Y su muerte es muy similar. Él cometió un error, lógicamente, no por malo, ni por debilidad, porque la historia de Judas es muy bonita. Cometió un error por no entendimiento de las enseñanzas de Jesús. Y viene a repararlo.
vemos un ejemplo muy bonito ¿de qué? De reencarnación. La revista Espírita nos habla de otro ejemplo maravilloso. Este, Julio César, quien antiguamente había sido Alejandro Magno, luego viene a reencarnar como Napoleón Bonaparte. Por eso, la reencarnación es una ley. Es una ley. Yo crea o no crea en la reencarnación, voy a reencarnar, porque es una ley. Es una ley divina. Y esa ley divina, como lo hemos dicho, es la que muestra la mayor justicia de Dios. Porque en Romanos nos dice, Dios dará a cada uno conforme sus obras. ¿Sí? Hay momentos en la vida donde, no sé ustedes, yo sí, me he sentido impotente, ¿sí? Cuando me han robado, cuando veo accidentes de tránsito de muchachos que van andando la moto en una sola llanta. Y uno dice, hermano, pero ¿por qué no hay justicia que haga algo? Pero el Evangelio nos enseña esta palabra tan maravillosa. Cada uno responderemos por nuestras acciones. Cada uno responderemos por eso. Dejemos a la conciencia de cada uno que responda. Son cosas que duelen, ¿sí? Son cosas que duelen. Pero todo lo material lo recuperamos. Pero nuestra existencia no. Entonces, envolvámonos en el amor de Dios. Envolvámonos en la oración. Y miremos cómo la reencarnación nos enseña que estamos en el lugar que necesitamos, que estamos en el lugar que merecemos para trabajar, para perfeccionarnos, porque somos nosotros, miremos, somos nosotros la mayor prueba de la existencia de la reencarnación. Somos nosotros la mayor prueba. Y si somos nosotros la mayor prueba de la existencia de la reencarnación, quiere decir que somos nosotros la mayor prueba de la existencia de Dios. Y si somos la mayor prueba de la existencia de Dios, ¿por qué no nos amamos? ¿Por qué aún azotamos nuestro espíritu con rabias, con rencores, con egoísmos? ¿Sí? Perdonemos, es difícil, pero perdonemos a aquel que nos ha hecho daño. Allá él si quiere recibir o no el perdón, pero nosotros desalojémonos de ese peso para que próximas existencias no tengamos que seguirlo cargando. Amemos lo que más podamos, sin esperar nunca nada a cambio, porque quien ama sin esperar a cambio será feliz. Y el espiritismo nos trae esa propuesta de felicidad y de amor. Cardeno la dejó plasmada y de nosotros depende que pueda surgir en nuestro corazón y en el corazón de nuestros familiares. Muchísimas gracias. Querido Edwin, muy buenas tardes. Me alegra mucho que haya estado con nosotros y entre nosotros. A nombre de quienes estamos acá y en la sala virtual, gratitud infinita, infinita gratitud y un abrazo muy fuerte. Ruego el favor, querido Edwin, que me salude a mi querido Juan, a su señor padre, a mi querido Berti y a todos mis hermanos allá de Palestina, que es algo extraordinariamente bello ese centro espírita que hay en Palestina. Ojalá algún día, por equivocación, ustedes me inviten para ir a estar allá en Palestina. Entonces, un abrazo muy fuerte, pero muy fuerte para usted, su digno hogar, también para mi querido Juan, para Berti, para todos. Muchas, pero muchas gracias. Te amamos mucho, mi querido Edwin. Sencilla, pero muy diciente, muy sensibilizadora. Su conferencia y sus palabras llenas de nobleza, eso enternece en los corazones. Gracias. Y de nuevo le damos No, una aplauso. muchas gracias a ustedes. Y esperamos de corazón que algún día tomen un bus para acá equivocadamente.
Equivocadamente. Y creo que todos cabemos allá en esa sede tan extraordinaria que ustedes construyeron en Palestina. Es majestuosa esa sede, majestuosa. Entonces yo creo que todos cabemos allá. Gracias. Hasta pronto. A Bendiciones. ustedes un abrazo regional. Bueno, agradecemos a Edwin por la asistencia en la tarde de hoy, por la conferencia, y vamos a ver la temática para la próxima conferencia. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos vamos a disponer en un acto de agradecimiento a nuestro Padre Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí hoy, recibiendo este gran esclarecimiento a través de la conferencia, ese gran esclarecimiento a través del Evangelio. Que tu mano izquierda no sepa lo que da tu mano derecha. Esta enseñanza que hemos recibido el día de hoy es para cada uno de nosotros, para cada uno, y no para el vecino, ni para el compañero, ni para el que nos encontramos en la calle. Esta enseñanza es para mí. Gracias a nuestro Maestro Jesús, a quien le pedimos con humildad nos proporcione la protección divina para cada uno de los aquí presentes, tanto encarnados como desencarnados. Agradeciendo también al mundo espiritual superior que nos ha acompañado en esta tarde por toda su comprensión y toda su ayuda para con todos nosotros, para con aquellos hermanos desencarnados que han venido en busca de un alivio y un consuelo. Muchas gracias por la salud. Gracias, Señor, por el pan de cada día, por el hogar que tenemos, por el honroso trabajo que nos das cada día, Señor. Esperamos, Señor, tu santa bendición con humildad para que siempre se haga en cada uno de nosotros su santa voluntad y que así sea. Así es. Gracias. Bueno, nos esperamos entonces el próximo sábado a las 4 de la tarde. Muchas gracias.